¿Recuerdan cómo terminamos la semana pasada? ¿Sí? Esta fue la forma en que Cheche pues culminó su enseñanza, pero ella no sabía que el fin de su enseñanza o la conclusión de su palabra era justamente la palabra que yo iba a predicar en el día de hoy. ¿Sí? O sea, no estamos hablando ni cuadrando cosas ni nada, sino que simplemente esto fluye espiritualmente. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, esa palabra yo la tenía en mi corazón desde hace muchos días. No fue que vi lo de Cheche hace 8 días y entonces empecé a estudiar, no, sino que yo ya venía, digamos, estudiando, venía preparándome para esta palabra que la vamos a dividir en 2 secciones. Entonces voy a compartirles la palabra hoy y dentro de 8 días, porque el tema es bastante extenso. Voy a tratar de simplificar, de condensar, porque bueno, he aprendido muchas cosas durante este tiempo y quiero que ustedes, manto de oración, puedan poder recibir de esta porción de la palabra de Dios y puedan también recibir de lo que el Señor me ha entregado durante este tiempo. Entonces, nuestra palabra se llama convierte tu vida en una obra de arte. Convierte tu vida en una obra de arte. Y partimos con esta frase: la creatividad es el resultado natural de la espiritualidad. Tenemos que partir de algo bien importante, y es que nosotros fuimos creados por Dios para un propósito especial en nuestra vida. Y todo partió de una creación divina en la cual el Señor se encargó de diseñar todo cuanto existe, incluyendo al hombre. O sea, Él fue el que le dio la forma al universo. Eso lo podemos estudiar en Génesis. Nuestra palabra, la que nosotros estudiamos y seguimos, la que contiene todos esos principios espirituales, pues nos habla de un principio. Génesis justamente significa principio. Entonces, en este libro, pues podemos encontrar y podemos estudiar cómo fueron nuestros orígenes y el origen de todo cuanto existe. ¿Y de dónde partió todo? Partió de la nada. Solamente estaba Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque desde un principio, cuando leemos la palabra, pues encontramos a los 3 haciendo la creación, ¿sí? Realizando todas esas cosas maravillosas que están ante nuestros ojos. Y ¿cuál fue la primera obra de arte que existió sobre la tierra? ¿Cierto? ¿Cuál fue la primera obra que hizo el Señor? Fue el hombre. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, que primero hizo un diseño. ¿Sí? O sea que esa fue la primera escultura que hubo sobre la tierra. Y esa primera escultura, esa primera obra de arte, la presenció Dios, la hizo el mismo Dios. Sí, yo no creo que Dios haya cogido
ahí sin ningún tipo de dedicación, barro, agua y haya hecho cualquier cosa, ¿no? Él hizo algo muy perfecto, lo diseñó, cada uno de los pies, las manos, los ojos, cada uno de las partes del cuerpo de lo que somos nosotros. Él se dio esa tarea de crear algo muy hermoso, porque el hombre, el ser humano, es creación divina de Dios. Y algo bien importante, ¿qué fue lo último que Dios creó después de crear la luz, el universo, las estrellas, el sol, la luna, los animales, todo? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué fue lo último que Dios hizo? Al hombre. Es decir, que Él se reservó lo mejor para el final. Cuando Él ya hizo todo el diseño de la creación, la creó como tal, el final de esa etapa de inspiración fue el hombre. Entonces yo me alcanzo a imaginar a Dios puliendo esos detalles, haciendo esa obra maravillosa. Y después Él dice, esta obra está perfecta, me encanta esta escultura, le voy a dar vida. Y, cierto, dice la palabra de Dios que Él sopló aliento de vida y finalmente fue la creación del hombre. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que nosotros somos una obra de arte creada por Dios. Él se tomó el trabajo de diseñarnos, de crearnos. Pero hay algo también bien especial. Es que cada uno de nosotros, los que estamos aquí sentados y los que vivimos en este planeta, finalmente cada persona estaba en el diseño de Dios, porque así lo dice la palabra del Señor. O sea, cada uno de nosotros, en su forma de ser, con su cara, con su cuerpo, ¿sí? Estuvo desde el principio de la creación, desde que existiéramos en el corazón de Dios. O sea, eso es algo bien interesante, porque nosotros somos muy importantes para Dios. No sé si han escuchado esta historia del efecto Pigmalión. ¿Alguna vez han escuchado a Pigmalión? No, bueno, entonces resulta que Pigmalión fue un escultor griego que existió. Esta es una historia pues mitológica, ¿no? Él existió y en tiempos de la antigua Grecia ellos eran muy dedicados al arte, sobre todo a la escultura y a la arquitectura. Para ellos esas eran las bases del arte y es considerada como la base también del arte clásico, ¿sí? El arte de los griegos. Y entonces Pigmalión, él empezó a hacer una escultura de una mujer y él todos los días se enamoraba y se enamoraba más de su propia obra, hasta que finalmente la culminó. Y él le pidió a sus dioses, pues los griegos tenían una cantidad de dioses, que esa mujer la convirtiera pues esa escultura la convirtiera en una mujer real, ¿sí? Y él persistió tanto en eso que los dioses le concedieron ese deseo. Y esa fue, pues digamos, como esa escultura se transformó en una mujer y fue, pues digamos, una creación de él. Es una historia mitológica, pero nos ilustra un poco tal vez lo que fue ese proceso de Dios. O sea, el proceso que hizo Dios al crear al hombre y al crear a la mujer. Él se inspiró y se enamoró tanto de nosotros
amó tanto al hombre, a esa creación, que finalmente le dio vida. Por eso es que nosotros, los seres humanos sobre la tierra, somos los consentidos de Dios. O sea, todo ese plan divino que ha hecho Dios, lo ha hecho para el hombre. O sea, que hay otras cosas que están en la creación que fueron necesarias, que fueron puestas sobre la tierra, las plantas, los animales, todo para que, pero todo está muy en función a que el hombre fuera el que pudiera disfrutar de esa creación. A diferencia de los animales, nosotros tenemos algo bien poderoso y es poder creativo. Es decir, nosotros tenemos el ADN de Dios. Dios es el creador de todo. O sea, la mente de Dios es infinita. Nosotros no la podríamos ni siquiera describir. Pero ese mismo poder creativo fue puesto sobre el hombre. Piensen por un momento en cada una de las cosas que tenemos aquí. Piensen en su ropa, sus tenis, ¿sí? Este aparato, el BioBin, el programa, ¿sí? PowerPoint, esta Biblia, ¿sí? O sea, absolutamente todo lo que hay en este lugar fue creado por alguien. O sea, no se escapa nada, no se escapa ningún detalle. Esta luz, esa cámara, o sea, alguien eso lo diseñó, esta base, todo es creación del hombre. Dios a algunos animales les dio pues la posibilidad de hacer, por ejemplo, las abejas construyen colmenas, los pajaritos construyen los nidos, o los castores las represas, ¿sí? O las hormigas las colonias, pero Dios dotó al hombre con un poder creativo ilimitado. Que nosotros tengamos ese potencial y no lo explotemos y no lo pongamos a disposición de los demás, ya eso es una cosa diferente. Por eso el mismo Dios nos da el ejemplo en la palabra de Dios, con la parábola de los talentos. O sea, algunos van a dar fruto, pero otros no lo van a dar. Es una decisión de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero hay algo muy importante. Después de todo esto que hemos entendido, lo que puede hacer el hombre de un carro, un avión, de diseñar un programa, un computador, todo lo que ha hecho el hombre, que es algo extraordinario y maravilloso y que proviene del poder creativo de Dios, nunca crearemos nada más poderoso y significativo que nuestra propia vida. Eso es algo trascendental, eso es algo muy importante. ¿Cómo estamos nosotros construyendo nuestra propia vida? Porque nuestra propia vida es una obra de arte. Y es lo que hoy vamos a estudiar. ¿Cómo podemos cambiar algunas cosas en nuestra vida para que esta vida, la de cada uno, sea una obra de arte? Desde que Dios nos creó, ya somos una obra de arte, pero ¿cómo podemos hacer que esta obra de arte sea mejor y que podamos realmente alcanzar ese objetivo que hablábamos ahora, que es poder tener ese boleto para la salvación? Y lo primero que hay que entender es que Dios es el maestro que moldea nuestra vida. O sea, desde ahí es donde tenemos que empezar. O sea, una obra de arte no se va a elaborar sola, ¿sí? Una composición musical no va a salir del viento, ¿cierto? No, ¿cierto, Adrián? De ninguna manera. Una
gran canción, una composición musical, pues va a necesitar un artista, ¿sí? Un músico que se inspira y pueda crear, digamos, esas notas, o digamos una obra de teatro o una obra de cine, ¿sí? Una pintura, una escultura, siempre van a necesitar un maestro. Y Dios es el maestro que moldea nuestra vida. Eso quiere decir que para que esa obra de arte pueda ser posible en nuestra vida, es necesaria la intervención divina. ¿Sí? Si tú quieres ser alguien realmente creativo, necesitas acercarte a Dios, porque Él es la fuente de toda creatividad, porque Él es toda inspiración divina. Nosotros tenemos inspiración humana, pero si queremos tener algo más, si queremos tener ese poder creativo de parte de Dios, algún pedacito, pues porque pues obviamente no lo vamos a tener al alcance ni al nivel de Dios, pero sí un pedacito de eso es acercarnos a Dios. Y dice, vamos a leer Ezequiel 36 del 26 al 27. Dice la palabra de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y está en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire qué maravilloso esto. Esta pintura la hice hace algún tiempo y está ilustrado esto. Fue justamente basada en este versículo, donde vemos cómo un corazón de piedra, esto está inspirado, ustedes recuerdan ese monumento que hay en Estados Unidos de los presidentes de los Estados Unidos, de George Washington. Entonces es una escultura muy grande que hay sobre una montaña. En algún momento Dios me mostró esa escultura y de ahí saqué esta creación, ¿sí? Entonces por eso es que están como las caras de piedra, pero finalmente con el toque de Dios todo va a cambiar. O sea, Dios le pone color a nuestra vida, eso es lo que quiere decir. Dios le pone ese toque diferente a nuestra vida. Pasa de que tengamos un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón que no tiene quizás mucha compasión y mucho amor, que de pronto está con odio, con rencor, con remordimiento, con amargura, y lo convierte en algo nuevo y pone el Espíritu de Dios en nosotros, ¿sí? Y de esa manera, cuando Él pone el Espíritu Santo en nosotros, ahí nosotros tenemos la capacidad de guardar sus estatutos y de guardar sus mandamientos y de ponerlos por obra. Es de la única manera. O sea, si el Espíritu Santo no está en nosotros, si Dios no es el que está puliendo cada una de las áreas de nuestra vida, es imposible que realmente se pueda elaborar esa obra de arte. Y ahora bien, yo les pregunto, ¿cuándo culmina esa obra de arte? Esa obra de arte es toda la vida, hasta el último minuto de nuestra vida. Nosotros debemos dejarnos pulir por Dios, porque ahí es cuando termina y finalmente ya pasamos a otro nivel, ¿cierto? Ahora bien, está en tus manos hacer la mejor obra de arte. Está en tus manos escribir el mejor libro de tu vida, ¿sí? Está en tus manos que tu vida sea la mejor película, ¿sí? Que tenga un final feliz, ¿sí? Yo pienso que esas, o a mí pues particularmente, las películas que tienen un final triste o confuso, o esas películas en que uno empieza
todo, digamos que lo ilusionan y lo llevan a uno y uno piensa que va a tener un final feliz, no tiene final. Lo dejan a uno como de un momento a otro, salen las letras y, pero ¿qué pasó acá? ¿Cuál fue el final? ¿Sí? Lo dejan a uno como en visto, más o menos. ¿Sí? Realmente a donde nosotros tenemos que propender es a tener un final feliz en nuestra vida, ¿sí? A vivir una buena vida, ¿sí? No significa eso que no vamos a tener altibajos o tristezas o vamos a experimentar muchas cosas, ¿sí? La vida se compone de muchos elementos, pero lo importante es que tengamos a Dios en nuestro corazón, que tengamos el gozo de Dios, ¿sí? Que nuestra vida tenga color. Porque una obra de arte tiene sombras también, ¿cierto? Tiene colores oscuros, otros colores más vivos, más claros. Así es nuestra vida. Nuestra vida tiene todos sus componentes. Pero la idea es que en toda esa integralidad nosotros tengamos el gozo de Dios. Y vamos a estudiar hoy 3 características que tiene una obra de arte. Bajo el ideal griego, o sea, los griegos eran muy perfeccionistas en el arte. Si uno, por curiosidad, los invito a que de pronto vayan y estudien un poquito lo que es el arte antiguo y el arte griego. Para ellos, primero, el hombre era algo que exaltaban demasiado. Ellos consideraban al hombre algo muy perfecto. Y en sus esculturas lo que hacían era, pues básicamente ilustrar o hacer la forma del hombre de una manera también muy perfecta. Se preocupaban mucho por la excelencia. Y todo estaba ligado a la religiosidad. Ellos el arte no lo hacían más por un tema decorativo, de tenerlo en una casa, no. Todo lo que eran las obras artísticas eran en los grandes templos. Entonces todo el arte giraba en torno a la parte religiosa. Y había un principio muy importante para ellos que era la belleza, ¿sí? Y de la belleza se desprendían otros elementos. En ese caso vamos a ver el equilibrio y la armonía. Son 3 elementos muy importantes, fundamentales en cualquier obra de arte. Cuando nosotros apreciamos una pintura, una escultura o vemos una obra de teatro o cualquier manifestación artística, pues realmente a uno le impresiona la belleza. Eso es algo que uno busca pues, en una obra de arte. Y vamos a empezar con la belleza. Primera de Pedro 3:4. Dice la palabra de Dios: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que lo más importante es la belleza interna, la belleza de lo que está en nuestro corazón. Esta palabra se la daba en esa época Pedro a las mujeres, porque pues las mujeres tendían a diferencia de los hombres en aquella época, ya hoy todos son vanidosos, pero en aquella época las mujeres se preocupaban más por eso. Pero entonces Pedro las exhortaba, les decía, no se preocupen tanto por eso, es más importante la belleza interior. ¿Sí? Una vida bien vivida es la suma total de un vasto número de momentos bien vividos. Entonces, una de las principales características que debe tener nuestra obra de arte
es la belleza. Dice Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que esa belleza interior no se desvanece, ¿sí? Que permanece para siempre. Pero al mismo tiempo, Pedro nos habla de un espíritu tierno y sereno, ¿sí? Entonces, esa es una característica bien importante de nuestra belleza interior, es encontrar esa serenidad, ¿sí? Es encontrar ese espíritu tranquilo, ¿sí? Ese espíritu que ante las múltiples situaciones de la vida pueda actuar con serenidad. Y también la palabra nos enseña que si somos hechura suya, es decir, somos obra de Dios, fuimos diseñados para hacer buenas obras. O sea, Dios no tiene mal gusto. Dios creó al hombre como una verdadera obra de arte, pero el objetivo para el cual fuimos creados es para hacer buenas obras. Y esas buenas obras son la expresión de nuestra belleza interna, ¿sí? Es decir, es el reflejo de todo lo que hay en nuestro corazón. Son los detalles. O sea, cuando alguien está haciendo una obra de arte, una pintura, es demasiado importante los detalles. O cuando está haciendo una obra de cine, ¿sí? Es fundamental los detalles. Eso es lo que marca esa diferencia entre una obra y la otra. Este artista fue más de pronto al detalle, hizo ese rostro con mayor claridad, ¿sí? Con mayor perfección en cada uno de los detalles. Y eso toma bastante tiempo. Cuando, digamos, un artista está haciendo una obra de arte, esa parte final de los detalles toma bastante tiempo. Se dice que antes de sacar una composición ya final, sacaba 70. Él hacía 70 de Adrián, ¿sí? 70 composiciones y iba puliendo hasta que finalmente sacaba la que era, ¿sí? Entonces por eso vemos a un artista, pues un Beethoven, pues tan reconocido y con tanta excelencia, pero era ¿por qué? Porque trabajaba en los detalles. Y es lo que Dios nos invita que cada uno de nosotros trabajemos, que pensemos en pulir esos pequeños detalles. Esos pequeños detalles hacen o componen en su conjunto una gran belleza. Entonces, es como que pensemos cada uno de nosotros en la forma en que miramos, en la forma en que hablamos, en la forma en que pensamos, en cómo son nuestras actitudes frente a las demás personas, ¿sí? Porque eso hace de nosotros que seamos personas bellas, que seamos hermosos, ¿sí? Y todas esas características provienen del interior de cada uno, de cada persona. Ningún atributo crea más belleza que una vida vivida por amor. O sea, el amor, y ya lo veíamos también en el estudio hace un momento, también que de Pedro, que era una persona de por sí al principio y cuando no conocía de Dios y aún en ese proceso de estar con Dios y caminar con Dios, era rudo, pero como el Señor va moldeando nuestras vidas, va creando esos pequeños detalles, va haciendo de nosotros en que en esos sutiles
formas de hacer las cosas, de pensar, de hablar, nos va puliendo, haciendo cada vez mejores. ¿Sí? ¿Cuán diferente sería el mundo si cada uno de nosotros dejara a cada persona que conoce mejor de cómo le encontró? ¿Cuán diferente sería el mundo? Sí, que casi siempre las personas hacen es todo lo contrario. Sí, las personas tienden a ser agresivas, violentas, de buscar lo suyo, de atropellar, de pasar por encima del otro. Pero, ¿cómo sería de diferente si cada uno de nosotros con nuestra belleza interior reflejáramos eso en los demás y buscáramos que con cada persona que tuviéramos un contacto en nuestra vida, cómo podemos hacer que esa persona sea mejor, que se vaya mejor, que si estamos en nuestro trabajo la atendamos con el mejor servicio, que tenemos lo mejor de nosotros para que se vaya mejor. Si le estamos compartiendo la palabra de Dios, llevarle ese mensaje de esperanza para que esa persona en su vida se vaya mucho mejor. Eso refleja la belleza de cada uno de nosotros. La armonía. Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? La armonía. La armonía en el arte tiene que ver con el orden, ¿sí? Con la convergencia de diferentes elementos para que esa obra de arte sea agradable a nuestros ojos. ¿Sí? Por ejemplo, esta pintura, entonces vemos que tiene diferentes matices de azules, entonces tiene un azul más oscuro, por acá uno más, de pronto más claro, y y el artista entonces ya lo lleva y lo armoniza con un rojo y hace finalmente que esa obra de arte sea agradable, sea chévere, ¿sí? Para la vista. ¿Sí? Entonces, trabajan también en las formas, en el volumen, en varias cosas, de tal manera que todo eso lleve a algo que sea agradable, a algo que sea bello, porque finalmente la armonía está ligada con la belleza, todo parte de la belleza y de ahí viene la armonía. ¿Sí? La armonía significa unidad. De pronto es un concepto que hemos estado estudiando en los discipulados para aquellos que tienen la oportunidad de asistir y es demasiado importante que cada uno de nosotros no nos miremos únicamente a nosotros mismos, que dejemos de tener ese espíritu tal vez ególatra y que pensemos más en los demás. Eso realmente es la unidad. Sí, eso es la armonía. Cuando yo empiezo a ser empático, es un concepto que también aprendimos hace algunos días, que nos enseñó mi esposa, es ponernos en los zapatos del otro. Y es justamente lo que nos enseña acá la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, vuelvo a leerles algunas partes, dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, si alguna comunión, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es decir, si nosotros estamos conectados con nuestro Creador, con Cristo, Él después dice que tengamos ese mismo amor, esa misma misericordia, ¿sí? que no seamos orgullosos, que no nos
llenemos de vanagloria, que estimemos a los demás, a cada una de las personas, como si fueran superiores a nosotros mismos. O sea, es tan especial lo que dice, ¿sí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, no mirando lo mío, sino mirando cómo lo que yo tengo le puede complementar al otro, ¿sí? Cómo ese color azul puede complementar con ese color rojo y que esas cosas se vean bonitas en unidad, no que choquen, porque ahí no tendría como sentido, ¿sí? Sino que ese rojo y ese azul, cómo los conecto, ¿sí? Para que tengan una unidad, ¿sí? Y puedan tener armonía. ¿Sí? Hace muchos años, yo le pregunté a un gran artista que cuál era el secreto para que sus obras quedaran tan buenas y que me enseñara a ver si de pronto yo me podía medio aproximar a lo que él hacía, porque pues realmente eran obras extraordinarias. Y él lo que me aconsejó fue lo siguiente: cuando usted haga una obra de arte, utilice todos los colores. Entonces yo me quedé, pero bueno, pues si yo estoy haciendo, digamos, de pronto como un árbol, pues, y es verde, entonces ¿cómo voy a utilizar yo todos los colores? Pues pues en esa época yo lo que era verde lo pintaba verde, pues, y no más. Entonces él me mostraba como unos fragmentos como de sus pinturas y yo veía como en una parte, digamos, del pasto estaban todos los colores, solo que predominaba pues obviamente el amarillo, el verde, pero había rojos, había azules, había negro, había de todo. ¿Sí? Y él me decía, esto es armonía. O sea, lo que tú debes buscar en una obra de arte es armonía, utilizar todos los colores. De esa manera, eso va a ser algo muy agradable a la vista. Porque si la vista únicamente ve un verde y un amarillo, de pronto lo va a encontrar monótono. No lo va a encontrar tan agradable. Pero cuando ya ve todos los colores, eso ya se recrea con algo bien bonito y bien armonioso. La vida se convierte en una obra de arte cuando vivimos no para nosotros mismos, sino para los demás. O sea, cuando nosotros tomamos esa decisión de también poner al servicio de los otros lo mejor que tenemos, ¿sí? Ahí nuestra vida cambia. Ahí se produce algo bien especial que es un gozo, es una alegría, algo que es difícil a veces de describir. ¿Sí? Muchas personas que toman esa decisión de pronto algo que han aprendido durante muchos años y deciden ponerlo al servicio de los demás, todos han experimentado un gran gozo, algo muy especial. ¿Sí? Entonces, eso hace parte de que nuestra vida sea una obra de arte. El equilibrio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El equilibrio es algo fundamental en el arte. ¿Sí? No tiene sentido pues, que en una pintura, digamos, el artista la haga totalmente desequilibrada, sin proporciones, sin nada. ¿Sí? Entonces eso no se ve como tan agradable. O sea, si uno quiere trabajar algo de esa manera, tiene que pegarse como de otras cosas para lograr como esa armonía. Pues porque digamos, por ejemplo, el arte abstracto es eso, es cosas sin formas, pero de alguna manera se busca esa belleza y esa armonía. Pero mire,
el dominio propio, o sea, la templanza, es algo que es fundamental para construir nuestra obra de arte. Los seres humanos por naturaleza somos emocionales. La gran mayoría de nosotros tomamos decisiones basadas en las emociones. Y saben que eso es un gran problema. Porque cuando alguien toma una decisión en emociones, por lo general, comete muchos errores. Los problemas económicos que tiene la mayoría de las personas es por emociones. Es cuando toman una decisión económica sin analizar, sin pensar si realmente puede responder con esa deuda, si realmente ya podía comprar ese carro, esa casa o ¿sí? Una cantidad de cosas. O vamos al supermercado, no sé, todos quedamos embelesados con las promociones, con todas esas cosas bien económicas y finalmente tomamos malas decisiones, compramos lo que no tenemos que comprar, etc. Entonces, las personas tomamos unas pésimas decisiones porque no sabemos manejar las emociones. Es decir, no tenemos templanza, no tenemos dominio propio. Nos dejamos llevar por lo que de pronto otros dicen, por la publicidad, por muchas cosas, y no tenemos ese equilibrio en nuestra vida. Y el equilibrio, como también vimos al principio, cuando hablábamos de Génesis, cuando Dios hizo toda la creación, pues Él debió pensar en que la tierra, el sol, las estrellas, el universo, todo tenía que tener un equilibrio. Porque lo contrario, el desequilibrio nos conduce al caos. O sea, eso se traduce en nuestra vida como un desorden espiritual. ¿Sí? Y un desorden espiritual trae a su vez un concepto que alguna vez también ya estudiamos aquí, que es la entropía. ¿Recuerdan la entropía? Que la entropía es ese gasto adicional de energía que se produce como consecuencia del desorden. O sea, cuando una persona tiene un desorden espiritual, pues emocionalmente va a estar mal, va a estar preocupada, o si tiene un problema financiero, va a gastar su creatividad y su poder creativo en estar preocupado, en estar bloqueado. No va a poder pensar, va a gastar más energía de la cuenta, no va a poder dormir, va a estar ojeroso, flaco, de todo, ¿cierto? Lo que uno ve de una persona que empieza a preocuparse, o lo contrario, hay algunos que también se engordan más de la cuenta con el estrés. Entonces, nuestra meta para ser felices y vivir de acuerdo al deseo de Dios es entender que nosotros tenemos que tener una vida en equilibrio. El equilibrio espiritual se logra haciendo la voluntad de Dios. O sea, esa es la manera en que nosotros podemos tener una vida equilibrada. Porque cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, a estudiarla, a adquirir ciertos conceptos en nuestra vida, en el momento en que vamos a tomar una decisión, vamos a ir ¿a dónde? A nuestra fuente espiritual, a la fuente divina, al poder creativo, y vamos a poder tomar una decisión acertada. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Un cristiano no puede dejarse llevar por las emociones. Un cristiano primero tiene que ir y meterse en la palabra de Dios, en la oración, antes de tomar una decisión. ¿Me conviene ese nuevo trabajo? Voy a orar, voy a ver qué me dice la palabra de Dios, ¿sí? Antes de tomar esa decisión. ¿Me voy a casar? Voy a orar, ¿sí? Antes de tomar esa decisión, ¿sí? Cada decisión que nosotros vamos a tomar en nuestra vida debe ser consultada y debe ser acorde a voluntad de Dios. Eso es tener una vida en equilibrio. Y ya para terminar esta primera parte, vamos a ver este concepto
que es el punto focal. Ese concepto le encanta a mi esposa, ¿sí? Y ella cuando me ha acompañado a exposiciones o hemos visto pinturas, ella inmediatamente lo que se fija es en eso. Eso es el principio del punto focal. ¿Qué es el punto focal? El punto focal es aquella parte de la obra que el artista quiere resaltar, ¿sí? Donde el artista quiere llevar en primera instancia la mirada de ese espectador, ¿sí? Normalmente en pintura, que es de pronto lo que yo más conozco, el punto focal por lo general se ubica uno lo que hace es que divide el cuadro en 3 partes y lo ideal, no siempre es así, es que ese punto focal esté en ese punto, en esa tercera parte, digamos, del cuadro, ¿sí? De esas 4 partes, en la tercera parte. Y ese punto focal, lo que hace uno en la obra es que lo resalta más, le pone más color, le pone más vida, o más intensidad, o más volumen, ¿sí? Cada uno lo puede hacer, digamos, a su manera. Pero lo importante es que eso que quiere resaltar el artista sea a donde se vaya la mirada. Entonces, si el artista quiere resaltar, digamos, una característica, pues no sé, está haciendo, digamos, un paisaje y quiere resaltar una casa y que el espectador se vaya y mire la casa y luego mire los demás componentes, entonces le ponen unos colores de pronto distintos, que resalten más y todo el campo es verde, lo ponen colores más vivos, ¿sí? Entonces es como lo que hace el artista. Pero entonces ya si lo llevamos a nuestra vida espiritual, miren lo que está representado a ti, ¿cierto? Una cantidad de personas, ¿sí? Aquí vemos que estas son las que más resaltan, es el punto focal. ¿Cómo logramos nosotros ese punto focal en nuestra vida, en nuestra obra de arte? Nos tenemos que parecer más a Cristo, ¿sí? O sea, cuando nosotros empezamos a hacer luz en medio de las tinieblas, nosotros estamos siendo ese punto focal, estamos siendo referente, estamos siendo modelo para que otros puedan seguir a Cristo. Es decir, nuestro punto focal en nuestra vida, primeramente, es Cristo. Pero como nosotros somos creación divina de Dios y nosotros estamos trabajando para parecernos más a Cristo, ¿sí? Porque esa es nuestra meta principal, parecernos más a Cristo, ¿sí? Entonces, ese punto focal en nuestra vida debe ser Cristo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Él es nuestro punto focal, nuestra mirada y nuestro enfoque no debe ser otro sino Cristo. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada. Sí. Ahora bien, como Cristo es nuestro modelo y como nosotros estamos trabajando para parecernos más a Dios, entonces en nuestra obra de arte que nosotros estamos construyendo, que se llama vida, ¿sí? Cuando ya nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a trabajar en esos detalles, en esa belleza interior, empezamos a trabajar en esa armonía, en poder involucrar más a las demás personas, en poner nuestra belleza al servicio del otro. Cuando empezamos a manejar nuestras emociones, ese equilibrio, nos volvemos personas serenas, manejamos cualquier situación, por difícil que sea, con serenidad, ¿sí? Entonces, ya ahí en ese punto, nosotros nos estamos pareciendo a Cristo y empezamos a ser referente, empezamos a ser modelo. ¿Qué tendrá Él que yo no tengo? Como yo le preguntaba al artista, ¿qué tienes tú, pintor, que yo no tengo? Enséñame, ¿sí? ¿Qué tiene Él que yo no tengo? ¿Qué tienen ellos? ¿Qué tienen esas personas de manto de oración tan especial que hacen que en su forma de ser
resalten. Resalten, pero por la belleza, por la armonía, por el equilibrio, por su espiritualidad, por su forma de ser, por parecerse más a Cristo. Bueno, vamos a terminar esta primera parte. Vamos a seguir dentro de 8 días. Pero antes, ustedes van a ser parte también de esta palabra. Vamos a hacer un taller. Vamos a hacer un pequeño taller, en el que nos vamos a demorar 15 minutos, 15, 20 minutos. Vamos ya en 40 minutos de la palabra. Entonces, la idea es que esos siguientes 15, 20 minutos los dediquemos a un taller. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. ¿Me ayudas a repartir? Aquí están los lápices y los borradores. Bueno. Entonces, les vamos a repartir una hoja. En esta hoja hay 2 cosas para hacer. Lo primero, en la primera parte de la hoja vamos a dibujar la inicial de nuestro nombre, ¿sí? Teniendo en cuenta alguna característica de la personalidad, la profesión, algún gusto, cualquier cosa de ellas, ¿sí? Entonces aquí les pongo como unos ejemplos. Que a mí me gustan mucho las flores. Bueno, entonces, Berta, ¿sí? Entonces me llamo Berta y voy a hacer mi B como unas flores, ¿cierto? Que a mí, yo soy un apasionado por la madera y por la carpintería, un ejemplo, pues no es que Elio lo tenga que hacer así. Entonces, M, entonces hago mi M como madera, ¿cierto? Como madera, ¿sí? Y así sucesivamente. Que yo me llamo, pues, no sé, Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, resulta que la N, y a mí me gusta mucho, a Nabucodonosor le gusta mucho el deporte. Entonces, mire, lo puede hacer con unos bolos, ¿sí? O sea, cada uno se lo va a ingeniar como quiera, o si lo quiere hacer con frutas, ¿sí? O, por ejemplo, si le gusta mucho la música, mire esta E con notas musicales. Bueno, cada uno va a sacar su poder creativo. Yo sé que muchos de ustedes hace muchos años que no cogen un papel, una hoja con un lápiz y dibujan algo, pero hoy lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer nuestra mejor letra del nombre, ¿sí? Bueno, les agradezco. Bueno, aquí hay más hojitas de pronto por si se equivocan. ¿Sí? Nos quedaron algunas. Bueno, la idea es que ahí vamos a ponerle el nombre de cada uno, ¿sí? Entonces, María Mercedes Osorio, ¿sí? Rubiel Amparo Restrepo. Bueno, entonces, cada uno va a ponerle el nombre, ¿sí? Quien lo quiera, entonces, quien lo quiera, esto no es una obligación. Quien lo quiera compartir en el grupo de WhatsApp de la iglesia, lo puede hacer. Sería fabuloso que lo compartieran. Pues eso es algo ya voluntario. Quien lo quiera hacer, le toma su foto y lo comparte, ¿sí? Para que compartamos entre todos nuestra mejor letra, ¿sí? Bueno, y en la otra parte, ahí en la hoja, ¿sí? Al reverso, dice, escribe tu visión personal teniendo en cuenta los dones y talentos que Dios te ha dado, incluyendo a las demás personas. Y vamos a aplicar de una vez lo que estamos aprendiendo. Y hay una pregunta, ¿cómo puedes dejar este mundo mejor de como lo encontraste? ¿Sí? Entonces vamos a pensar en eso. O sea, vamos a pensar en lo mejor de nosotros, lo que Dios nos dio. Y no sé si ustedes cuando han ido a las empresas, cierto que ven ahí que normalmente en las paredes, ¿sí? Ponen la visión y la misión. Y entonces la visión de la empresa, ser líderes del mercado en el año 2025 con ventas superiores a $5 millones y tener un servicio al cliente con excelencia, calidad, agilidad. Y bueno,
Todo ese mundo de cosas, no es la mía. Pero es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, las empresas tienen visión. Pero hoy quiero que pensemos en la visión personal de cada uno. La vamos a escribir, la vamos a esbozar, se la van a llevar para su casa, si quieren su casa la pulen, ¿sí? Y la idea es que empiecen a trabajar en esa visión, que realmente ustedes busquen el verdadero propósito de sus vidas. Entonces, que esa visión tenga a Dios, tenga a las demás personas, esté en lo que cada uno sabe hacer, le gusta hacer, le apasiona hacer, y que le apunte a que demos este mundo y a las personas, esta sociedad, mejor de como la encontramos. ¿Sí? Entonces, vamos, mientras que ustedes van ahí trabajando, yo voy a orar, ¿sí? Voy a orar y nos damos esos 15, 20 minutos y ya damos por concluido, digamos, nuestra fiesta de celebración.